colaboradores de la Facultad de Ciencias, académicos, queridas alumnos y alumnos. Deseo también felicitar a la profesora Janet Quichillao de Nontuela, más o menos a 25 kilómetros de Futrono, por su interés, quien trajo a sus alumnos de séptimo básico de la Escuela Sagrada Familia a escuchar la presente charla. La Facultad de Ciencia de nuestra universidad les da la más cordial bienvenida a la primera ponencia del ciclo de charlas. Bueno, para las personas que recientemente se integran a esta actividad, les comento que este ciclo ya es una tradición. Se viene dando desde el año 2005 y por tanto este es su 10º año. Bueno, esta actividad está orientada y dirigida a toda la comunidad universitaria, como también al público en general. Cada mes se presentará un académico de nuestra facultad y dará a conocer los resultados de sus investigaciones de manera sencilla y didáctica, acercando el quehacer científico a quienes están interesados en participar. Bueno, para la presente charla tenemos invitado al doctor Claudio Bravo, académico del Instituto de Ciencias Químicas. Bueno, Claudio estudió Química Ambiental en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, realizó su doctorado en Química Forense Ambiental en la Universidad de Gales de Reino Unido. Durante su doctorado estudió en las fuentes productoras de compuestos orgánicos volátiles en el ambiente marino. Luego se desempeñó como consultor ambiental y desde el año 2008 trabaja como profesor auxiliar del Instituto de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias de esta universidad. Dentro de las áreas de investigación se destaca el interés por determinar fuentes de contaminación en distintas matrices ambientales. Bueno, es miembro de la Sociedad Chilena de Química de la División de Química Analítica y Ambiental de la Royal Society of Chemistry y ha publicado 14 artículos y ganado 5 proyectos en el área de las ciencias ambientales. Bueno, invitamos al doctor Claudio Bravo, quien nos expondrá la charla titulada Contaminación atmosférica en la región de los ríos desde la partícula hacia su composición química. Bien, ¿tiene algún para pasarla? Okay, también tengo que mostrar un video entonces. ¿Y aquí? ¿Cómo es? No me tiene que reconocerlo. Ah, no lo pusiste acá, tienes que ponerlo aquí, que se use 2.0. Sí. Ahí sí. Okay. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a esta exposición. Bueno, como ya se mencionó, mi nombre es Claudio Bravo y voy a exponer en forma científica y al mismo tiempo en forma sencilla, ¿ya?, algunos de los resultados que estamos teniendo a través de un proyecto, ¿cierto?, Fondesit, que tiene que ver precisamente con contaminación atmosférica, ¿ya? Como el título lo dice, vamos a ver desde todo lo que tenga que ver con la partícula, ¿cierto?, que es la que normalmente la gente conoce como la fuente de contaminación, y su composición química desde el punto de vista de la parte toxicológica, como también desde el punto de vista de cómo podemos usar esa señal para poder determinar la fuente. Bueno, yo creo que la gran mayoría, sin ser necesariamente del área de las ciencias ambientales, es familiar con el concepto de contaminación y que algunas veces también se llama polución, ¿ya? No sé si depende obviamente de la formación y la corriente, para algunos son conceptos distintos, para otros son el mismo concepto, ¿ya? Pero cuando hablamos de contaminación atmosférica, principalmente, ¿cierto?, estamos hablando de cualquier sustancia
que no sea, ¿cierto?, en forma natural, o sea, sí natural, en forma exacerbada, ¿cierto?, en nuestra atmósfera. Y ahí, ¿cierto?, tenemos orígenes biológicos, ¿cierto?, industriales, todo lo que tenga que ver, ¿cierto?, con lo tráfico, aviones, ¿cierto?, las ciudades en sí, incendios, volcanes, etcétera, etcétera. Todos esos son potenciales, ¿cierto?, productores de contaminantes atmosféricos, ¿cierto?, que obviamente, dependiendo de las características y propiedades, y al mismo tiempo dependiendo las cantidades, pueden o no causar algún daño, ¿cierto?, en este caso, a las personas, seres vivos. No voy a entrar en detalle, obviamente, con la química de la atmósfera ni cuáles son las reacciones secundarias, ¿cierto?, porque no es el tema. Ahora, a modo de introducción, ¿cierto?, lo que tiene que ver netamente con lo que es partícula, es bien conocido y documentado los efectos del material particulado, ya sea PM10 o PM2,5 en la salud. Ya luego voy a explicar a qué se refiere el concepto de PM10 o PM2,5. Las mediciones de este material son realizadas rutinariamente alrededor del mundo, ¿ya? De hecho, también les voy a comentar más adelante en qué lugares, ¿cierto?, de la región están estos monitores y cuáles son sus características. Las PM10, hasta no hace mucho, eran una de las partículas más monitoreadas, pero hoy en día se está concentrando ya el foco del estudio de interés en las partículas PM2,5, ¿ya? E incluso en algunos países llegan a ser menor, ¿cierto?, diámetro. Ahora, ¿qué es el material particulado? Primero que nada, obviamente va a depender de la fuente productora, por lo tanto no hay una definición exclusiva para material particulado porque va a depender netamente del lugar donde nos encontremos. En forma gruesa, ¿cierto?, el material particulado es una mezcla compleja, ya eso habla de que es más de una cosa, y de material químico directamente liberado de la fuente emisora o formada por reacciones químicas de moléculas gaseosas en la atmósfera. O sea, no siempre el material particulado del que uno habla es emitido directamente, sino que hay veces que hay reacciones químicas que hacen que este material particulado de la atmósfera forme estas partículas, ¿cierto?, que las que estábamos hablando, que son las PM10 y PM2,5, ¿ya?, principalmente del origen biogénico. Ahora, para efectos ilustrativos de entender, ¿cierto?, más que nada todo lo que tenga que ver con la partícula en sí, tenemos, ¿cierto?, lo que más o menos todos conocen, qué tan pequeño puede ser un grano de arena, y esto que está ahí simula, ¿cierto?, un corte transversal de un cabello humano, que obviamente estamos de acuerdo que no todos tienen el mismo grosor, pero más o menos, ¿cierto?, andan por el orden de los 70 micrómetros, ¿ya? Las partículas que yo les estaba hablando, que son las PM10, obviamente son estas partículas que están acá, ¿cierto?, que más o menos, si se fijan, podrían poner varias partículas alrededor, ¿cierto?, de un cabello humano, ¿ya? Aún son visibles, ¿ya? Pero las PM2,5, que son las que les estoy hablando ahora, que es la que se está centrando el interés, ¿ya?, producto de ser partículas de menor tamaño, son las conocidas las PM2,5, y ahí está claro, ¿cierto?, que puedo poner varias partículas, ¿cierto?, alrededor de una partícula de PM10, ¿ya? Eso más o menos les ayuda a ustedes a entender del tamaño, ¿cierto?, del cual estamos hablando cuando hablamos de PM2,5 o PM10. Esto es a modo ilustrativo, no significa que todas tengan la forma que tienen ahí, ¿cierto?, exactamente redondita como se ve ahí, ni tampoco todas sean exactamente el mismo tamaño. Ahora, en términos comparativos, ¿cierto?, aquí podemos ver, ¿cierto?, un cabello, ¿cierto?, un alfiler, el polen, una célula, una bacteria, un virus y moléculas orgánicas complejas, más o menos el tamaño, ¿cierto?, en términos de micrómetros. Recuerden que un micrómetro es una millonésima parte de un metro, ¿ya? O sea, está hablando de una parte muy ínfima, donde las PM10, ¿cierto?, son las partículas, ¿cierto?, menores de 10 micras, ¿ya? Cuando hablan de PM10 no hablan de una partícula, sino que hablan de una familia o un conglomerado de partículas que tiene una propiedad. Y esa propiedad es que tengan un diámetro menor a 10 micrómetros. Las PM2,5, o sea, las PM2,5 que están acá, obviamente son partículas que tienen un diámetro menor a 2,5. Por lo tanto, dentro de ese grupo de las PM2,5 pueden existir las PM1, las PM1,1, las PM0,8, cualquiera sea dentro de ese rango, ¿ya? No tienen un tamaño en particular, sino que es menor a 2,5. En Japón y en otros países europeos, obviamente, ya se están centrando en todo lo que tenga que ver con las ultrafinas,
¿ya? Partículas obviamente que son menores a los 2,5 micras, ¿ya? Y que, para que ustedes vayan entendiendo un poco, mientras más pequeña la partícula, más daño puede causar, ¿ya? Ahora, en términos de la composición química, como les había dicho, está sujeta principalmente al tipo de fuente y al lugar que estamos estudiando. La composición química del material particulado se encuentra, y eso sí que es muy típico y común en varias partes donde se hagan estudios ambientales, ¿cierto? El carbono elemental, más conocido como black carbon, material orgánico de diversas fuentes, polvo mineral, sal de mar, obviamente sal de mar, principalmente en zonas que son costeras, ¿ya? Entre otros componentes. Ahora, obviamente, esos componentes pueden variar en proporciones y también no todos revisten una toxicidad o una importancia ambiental, producto que hay algunos que no van a causar ningún daño, ¿ya? Ahora, les voy a hablar un poco, porque esto de la contaminación atmosférica no es algo puntual, es algo que se ve a escala global. Si ustedes ven ahí, es una imagen satelital donde muestra, ¿cierto?, el carbono elemental o el black carbon, que es emitido por fuentes, ¿cierto?, de diverso índole y que están causando un problema ambiental a nivel global, ¿ya? Si ustedes ven ahí, cuando irradia, ¿cierto?, el sol sobre la superficie terrestre, principalmente sobre superficies blancas como hielos eternos, por ejemplo, cierta parte de la energía se disipa nuevamente hacia la atmósfera. Y eso hace, obviamente, que no toda la energía se concentre en poder derretir esa masa de hielo. Al tener, ¿cierto?, estas micropartículas asociadas al hielo, lo que está causando, como ustedes muy bien sabrán, porque seguramente más de alguno de ustedes se ha vestido de negro en un día de sol, ¿cierto? La respuesta es obvia. ¿Qué pasa con el negro? Absorbe, ¿cierto? Entonces, estas micropartículas, ya, que están diseminándose alrededor del mundo, están haciendo, de alguna otra forma, ayudando a que estos hielos, ¿cierto?, efectivamente tengan un derretimiento acelerado, ¿ya? Y esto obviamente es a nivel global. Y lo que se produce aquí en Valdivia perfectamente puede terminar en la Antártica, ¿ya? Y ahora, si no me creen, recuerden muy bien cuando ocurrió el asunto del volcán Cauye, que nosotros recibimos todas las partículas, ¿cierto?, pero las recibimos directa o indirectamente. ¿Se acuerdan, no? Recuerden que dieron la vuelta al mundo. Pasó por Japón, pasó por Nueva Zelanda y luego llegó parte de Valdivia y Concepción. O sea, hizo todo un viaje alrededor del mundo esas cenizas volcánicas, lo que habla, ¿cierto?, muy bien como ejemplo de la capacidad que tiene de transportarse estas partículas, ¿cierto?, a escala global. Lo que estaba hablando recientemente de la propiedad de reflejar, ¿cierto?, la radiación solar se conoce como el albedo, ¿ya? Y también se sospecha que estas partículas que están aquí, este black carbon, ¿cierto?, que es una partícula amorfa, ¿cierto?, con pedazos de carbono muy pequeños, están incidiendo también en la formación de nubes. Y ustedes entenderán que entre que se forme y no se forme una nube, del punto de vista hidrológico, causa graves consecuencias, ¿ya? Ahora, les quería explicar, sé que muchas veces explicar cosas es más complicado que verlas, entonces les voy a mostrar un pequeño video, ¿ya? No es de mi creación, por si acaso, que habla un poco de la inversión térmica. ¿Y por qué? Porque tiene mucho que ver cuando realmente se acumulan estos contaminantes en la atmósfera. Bueno, ustedes pueden ver, ¿cierto? Como dice ahí, normalmente el aire se mueve en la atmósfera, ¿cierto? Donde las que están más cercanas a la superficie terrestre son más cálidas, las capas de las masas de aire. ¿Qué pasa en los días de invierno? Y ustedes muchos lo habrán experimentado. Se forma una capa de aire más frío por el hecho, ¿cierto?, de que se enfría más rápido esta capa en el invierno, entonces se genera esa inversión térmica que se llama, donde queda atrapada una capa cálida dentro de otra de dos frías. Eso hace que se genere una barrera y por lo tanto los contaminantes que se generan quedan atrapados, ¿cierto? Y eso yo creo que los que viven aquí en Valdivia o en Temuco lo sabrán muy bien, ¿cierto? Se genera esa neblina que ¿cierto?, muchos años atrás se le llamó smog, ¿cierto? ¿Y por qué se le llama smog? Porque viene de smoke, que es humo, y de fog, que es neblina, ¿ya? Entonces eso es lo que nosotros respiramos normalmente en invierno, smog, ¿ya? Ahora, los efectos de la salud
Bueno, la exposición crónica y prolongada, porque eso es lo que pasa, obviamente estos no son contaminantes que puedan causar un daño de un día para otro, sino que son causantes, ¿cierto?, de daños a largo plazo. Y la exposición crónica y prolongada de ciertos químicos que están, obviamente, en el material particulado puede ocasionar distintos daños a la salud de la población. Ahora, nosotros como proyecto nos estamos enfocando, obviamente, en trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Medio Ambiente en todo lo que tenga que ver con la partícula en sí. Pero nosotros nos estamos dando el plus, ¿cierto?, como investigadores, de ir un poco más allá y ver cómo es la composición química de estos materiales particulados. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a hacer estos estudios, pueden encontrar que dentro de los compuestos químicos se encuentran ciertos compuestos tóxicos o compuestos orgánicos de elevada toxicidad, ¿ya? Dentro de ellos, obviamente son muchos, están los hidrocarburos policíclicos aromáticos, bueno, pH, los conocen algunos como HAPS, los conocen otros, ¿ya? Y algunos de mediana toxicidad, hidrocarburos alifáticos, entre otros, ¿ya? Porque tampoco puedo decir que son los únicos. Bueno, aquí esta figura, lo que en el fondo ilustra es hasta qué parte del organismo, ¿cierto?, pueden penetrar, ¿cierto?, estas partículas dependiendo de su tamaño. Cuando hablamos de PM2,5, sin ningún problema, pasan directamente a través de nuestros mecanismos de defensa, ¿cierto?, que a algunos les gustan o no, la vellosidad de las narices, ¿cierto?, la mucosidad de la nariz, la mucosidad, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto?, en el sistema respiratorio, de alguna u otra forma van filtrando y atrapando estas partículas. Pero cuando hablamos de partículas menor a 2,5 micras, esos sistemas no funcionan. Y simplemente, por el hecho de que ser tan pequeñas, tienen un comportamiento muy parecido a los comportamientos de los gases. Y por lo tanto, pasan directamente al sistema respiratorio. Y obviamente, después de un tiempo, al torrente sanguíneo. Y ahí es donde empiezan a causar los efectos que están ampliamente reportados. Los efectos, obviamente, que tienen estas partículas, y esencialmente los compuestos químicos que están asociados a ellos, son teratogénicos, o sea, producen mutaciones, cancerígenos, obviamente desarrollo de cáncer, y algunos de ellos también son disruptores endocrinos, ¿cierto?, que pueden ocasionar algunos cambios hormonales. Como les dije, no estoy diciendo con esto que uno sale, respira eso y inmediatamente tiene cáncer, ¿ya? Son efectos a largo plazo y, como algunos dicen, sobre todo los que fuman, probablemente me muera atropellado antes de cáncer al pulmón, ¿ya? O sea, en eso no hay garantía. Ahora, también es cierto, si alguien de aquí puede levantar la mano y decir que deja de respirar de aquí después de ver esta exposición, probablemente ninguno, ¿cierto?, va a poder hacerlo. O sea, tenemos que seguir respirando. Y por lo tanto, también tenemos que enterarnos de qué es lo que estamos respirando, ¿ya? Ahora, la composición química nos puede ayudar a determinar las posibles fuentes emisoras, ¿ya?, y establecer sus potenciales efectos en la salud y al mismo tiempo establecer y focalizar cómo se pueden realizar las acciones de mitigación de las mismas. Seguramente ustedes, como ya están familiarizados, porque bien se habla mucho recurrentemente de la contaminación atmosférica en la zona sur, en Temuco, en Valdivia, seguramente si les pregunto cuál es el principal precursor de material particulado aquí en Valdivia, la respuesta es... De uno, por favor. Leña, ¿cierto? Pero, ¿será eso cierto? ¿Será eso siempre así? Bueno, eso es lo que quiero tratar de compartir con ustedes. Bueno, a modo de ejemplo, ¿cierto?, sin ánimo de hacer una clase de química orgánica, solamente para que conozcan, ¿cierto?, sus enemigos, como se dice, estos son algunos de los compuestos que están presentes en este material particulado, ¿ya? Y si lo quieren ver del punto de vista, porque a lo mejor se están confundiendo, bueno, ¿me está hablando de material particulado o me está hablando de compuestos químicos? Como yo les había dicho, el material particulado, dentro de su composición, tiene carbono. Yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo, alguna vez lo han hecho seguramente, de poner un pedazo de carbono dentro de un refrigerador. ¿No? ¿Qué es lo que hace el carbono principalmente? Absorbe, ¿cierto? Absorbe todos los olores, ¿cierto? Entonces el carbono tiene esa propiedad, ¿cierto?, de absorber, ¿cierto?, por la porosidad que tiene, químicamente, ¿cierto?, atraer estas moléculas. Por lo tanto, este material particulado actúa como una especie de micro, ¿ya?, de estos contaminantes, y obviamente al ser un carbono tan fino, la superficie que tiene para absorber esos contaminantes es mucho mayor, ¿ya? Por lo tanto, aumenta la superficie y por lo tanto aumenta la capacidad de retener y transportar estos contaminantes, ¿ya? Entonces,
como concepto, el material particulado en sí e intrínsecamente es tóxico y puede llegar incluso peor dependiendo de su composición química, ¿ya? Ahora, dentro de lo que nosotros estamos estudiando están estos compuestos, ¿cierto?, que son los policíclicos aromáticos, ¿ya? Y dentro de los que más se conocen por su toxicidad, ¿ya?, está este que está acá, que es el benzo-A-pireno, para que lo vayan recordando, ¿ya? Y también, ¿cierto?, hablamos de los hidrocarburos alifáticos o enalcanos. No quise poner estructuras más largas que las que nosotros estamos estudiando, pero en el fondo estos son los componentes principales, ¿cierto?, del petróleo crudo, ¿cierto?, donde el más, bueno, no está dibujado acá, pero el hidrocarburo más básico y esencial es el metano, y de ahí sucesivamente son cadenas lineales de átomos de carbono, ¿ya? Y después le sigue el etano, propano, y yo creo que ustedes los conocen porque más de alguna vez lo han escuchado. Ahora, ¿cómo surgió a modo de historia, ¿cierto?, esta inquietud de que caracterizar químicamente el aire, en este caso que nosotros respiramos en la región de los ríos? Primero que nada porque obviamente había una preocupación previa de parte de las autoridades, principalmente enfocado en lo que tiene que ver con el tema de la partícula, ¿ya? Y en conversaciones, ¿cierto?, con las capacidades que nosotros podríamos tener como químicos, ¿cierto?, sobre todo en la parte medioambiental, la idea era juntar, ¿cierto?, estos expertise y generar algo en conjunto. Y ahí nació obviamente este proyecto Fondesit, ¿cierto?, que ya lleva 1 año de ejecución y quedan 2 más, ¿ya? Y por aquí están diseminados todos los artífices que obviamente generan este tipo de información, ¿ya? Bueno, ¿cómo se empezó a realizar este monitoreo? Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, un monitor portátil de material particulado, y aquí está un control de flujo. Normalmente nosotros hacemos los estudios a 5 litros por minuto, ¿ya? O sea, esa es la velocidad del flujo de succión, y principalmente se hace porque trata de emular en cierta forma lo que nosotros podríamos respirar, ¿ya? Obviamente todos sabemos que un niño respira más que un adulto, etcétera, etcétera, pero en forma promedio, ¿ya? Probablemente alguien me va a decir, bueno, no es así, es otro, pero en cierta forma ese es el valor que se toma como referente. Entonces ocupamos los que se llaman minivol. La ventaja que tienen estos muestreadores portátiles, como el nombre lo dice, portátiles, es que uno los puede llevar a distintos puntos. Bueno, después lo voy a contar que suena bonito, pero no es tan sencillo, ¿ya? Y también ocupamos estos otros que también son relativamente portátiles, pero a diferencia de estos son independientes porque trabajan con batería, y este que está aquí, que es un sistema Harvard, trabaja, ¿cierto?, con unas bombas que tienen que ser necesariamente conectadas, ¿cierto?, a una fuente de energía eléctrica. Entonces lo limita un poco de donde uno los puede instalar. Bueno, esta es gentileza, ¿cierto?, de Luis, ¿no está, John?, que hizo esta animación para que ustedes la puedan ver, así que si algo sale mal, le echen la culpa. Bueno, es lo que quiso en el fondo ayudarme, ¿cierto?, a explicar cómo funcionan estos muestreadores en forma esencial, ¿ya? Entonces aquí tenemos el muestreador, ¿cierto? Este es el cabezal por donde supuestamente entra el material particulado. Entonces lo que tiene por fuera es una especie de rejilla que obviamente evita que puedan entrar algún mosquito, ¿cierto?, algún insecto o alguna partícula demasiado grande, ¿ya? Entonces, luego vienen 2 sistemas que son con unos cabezales, ¿cierto? Este cabezal que está arriba es un cabezal que se llama PM10 y este que está acá es un cabezal para PM2,5. Me refiero al tamaño de partícula. Y acá, al final, se pone un filtro que obviamente es el que va, en cierta forma, a retener todo este material particulado fino del que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí están las partículas, ¿cierto?, de distinto tamaño, ¿cierto? Tenemos PM10, 2,5 y partícula gruesa. Entonces, lo que hace, en cierta forma, es que, ahí está la descripción, es que las partículas, ¿cierto?, se fijan que van como una especie de filtro en donde las partículas de mayor tamaño van filtrándose acá, las que son, ¿cierto?, más gruesas que PM10 van quedando fijas en una especie de cabezal que tiene una especie de grasa, ya, que hace que de cierta forma vayan quedando pegadas las partículas, ya, mayores, ¿cierto?, a 10 micras, y después obviamente pasan las partículas, las PM2,5, que son las que consiguen pasar a través de este sistema y son retenidas, ¿cierto?, en el filtro para su posterior análisis gravimétrico, o sea, determinar diferencia de masa, cuánto hay del punto de vista de la partícula,
y después análisis químico para determinar cuál es su composición. Ahora, con respecto al monitoreo, ¿cierto?, que le había mencionado, aquí en Valdivia, no sé si algunos conocen el Parque Kramer, ¿ya?, pero es bien conocido, se está instalado, ¿cierto?, este sistema que ustedes pueden ver ahí, que es un sistema de monitoreo continuo de material particulado, PM10, PM2,5 y también algunos otros parámetros, ¿cierto?, como principalmente desde el punto de vista meteorológico, dirección del viento, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, que son factores que también ayudan en forma a explicar, ¿cierto?, lo que tenga que ver con la disipación y el comportamiento de los contaminantes. Si ustedes se fijan por qué se escogió ese punto, principalmente porque es un punto que está relativamente central a todo lo que podría ser la ciudad de Valdivia, y segundo, obviamente tiene que cumplir con ciertos requisitos, y que obviamente uno de ellos es principalmente representatividad poblacional, y otro es que no tiene que ver ninguna fuente emisora en la cercanía de este monitor, porque lo contrario estaría siendo muy influenciada por esa fuente. Si ustedes se fijan, es un sistema extremadamente robusto, no es portátil en lo absoluto, ¿ya?, y está protegido por reja. Si comparan eso con lo que vimos anteriormente, esto es una cajita no más grande que esto, ¿ya? Entonces, obviamente, contar con ese tipo de monitores en localidades que no sean Valdivia no es tan sencillo, primero que nada por recursos y segundo por logística, ¿ya? Entonces, nosotros instalamos, ¿cierto?, los monitores portátiles en otras comunas que no sean Valdivia para estudiar, ¿cierto?, cómo es su composición, o sea, cómo es la calidad del aire desde el punto de vista del material particulado. Ahora, no sé si todos sabían, pero una noticia relativamente fresca es que Valdivia fue declarada zona saturada por su calidad del aire. No sé bien exactamente qué significa que sea declarada la zona saturada, pero de cierta forma, obviamente va a ayudar a que haya un mayor input de recursos y que todos los estudios relacionados con este tipo de cosas sean de mayor importancia. En todo caso, contamos con la presencia de Waldo, que nos puede explicar, ¿cierto?, que, bueno, levanta la mano, Waldo. Él trabaja en el Ministerio de Salud, ¿cierto?, y está también vinculado dentro del proyecto, que es la calidad del aire. Bueno, si quieren saber cómo luce un filtro después de una semana de muestreo, está claro que el filtro originalmente es blanco, ¿cierto?, como lo que está alrededor, y todo esto que están ahí son partículas menores a 2.5 micras. O sea, todo eso que está ahí, ustedes lo tienen en sus pulmones. Esto es a un flujo de 5 litros por minuto por una semana. ¿Cuánto dura el invierno aquí en Valdivia? De hecho, ya empezó en teoría, ¿cierto? O sea, todo eso nosotros estamos acumulando permanentemente, ¿ya?, ¿cierto?, a través del sistema respiratorio, y seguramente más de alguno está pensando, no, pero es que yo me escondo en mi casa, ¿sí? Pero tengo mala noticia, después se las voy a contar. Entonces, bueno, eso ya no luce tan terrible cuando uno hace el estudio, obviamente, de PM2,5, en este caso fue el invierno 2012, para filtros de 24 horas. ¿Y por qué 24 horas? Porque esa es la normativa ambiental, que para determinar calidad del aire, el filtro tiene que estar ahí por 24 horas, ¿ya? Entonces, bueno, después les voy a explicar un poco la norma. Esto que está ahí es una cosa muy artesanal, ¿ya? Así que si hay biólogos no se ofendan, somos químicos, pero es un microscopio, ¿cierto? Y fue tomada, ¿cierto?, una cámara normal. Muy difícil tomar una fotografía de lo que uno está mirando, ¿cierto?, a través de los ojos, pero no es el filtro completo, es solamente una parte de él, pero lo que ilustra, ¿cierto?, de cierta forma, son todas las partículas PM2,5. Si asumimos, porque no estoy seguro, no tengo certeza, pero si ese fuese una PM2,5 exacta, está claro que todo el resto son menores a 2,5, ¿ya? De hecho, bueno, después les voy a mostrar algunas imágenes de cuánto del PM10 es 2,5. Ahí está. Este es un gráfico del año 2010 en donde las figuras, ¿cierto?, más oscuras representan la concentración en microgramos por metro cúbico del material particulado PM10 en Valdivia desde enero a diciembre, el año completo.
Si ustedes se fijan, el comportamiento de los meses de verano, ¿cierto?, es bajo y aumenta, ¿cierto?, progresivamente a medida que pasamos por el periodo de invierno y vuelve a decaer en la medida que empezamos, como se dice, a apagar la estufa. Ahora, si ustedes miran, el PM2,5, en la gran mayoría de los casos, es alrededor del 90% del PM10. Por lo tanto, cuando hablamos de PM10 aquí en Valdivia, en realidad estamos hablando casi de PM2,5. O sea, de toda esa posibilidad de rango. Recuerden que un PM10 puede tener un PM9, un PM8, un PM7, pero de esos, la gran mayoría son bajo los 2,5. Y es muy probable, aunque no hemos hecho los estudios, que de los PM2,5 a lo mejor el 90% sean menores a una micra. ¿Ya? De hecho, un colega en Temuco están haciendo sus estudios y me contaban que llegaban hasta 0.01 micras. ¿Ya? O sea, y que eso principalmente cuando recién sale de la combustión y que después por proceso de aglomeración se van agrandando. Pero aún así, obviamente, siguen siendo pequeñas. Bueno, eso es algo que ustedes también pueden obtener. Hay una página que no sé si ahí está, no alcanza a verse lamentablemente, pero es Cinia, www.cinia.cl o civica.cl, donde uno puede ver datos en línea de contaminación atmosférica no solamente aquí en Valdivia, sino que en todo el país, ¿ya? Para que se vayan enterando y pueden comparar, ¿cierto?, qué tan buena es la calidad del aire en otros lugares, ¿ya? Bueno, eso en realidad son datos, ¿cierto?, está claro, ¿cierto?, verano, invierno, verano, invierno, verano, invierno, ¿cierto?, a través del tiempo, y donde claramente se exacerba en los meses de invierno. Bueno, ahí está la norma. La norma, ¿cierto?, se establece el Decreto Supremo 12 del 2011 del Ministerio de Medio Ambiente, donde dice que el PM2,5, el valor máximo, ¿cierto?, como norma, permitido es de 50 microgramos por metro cúbico diario. O sea, cualquier cosa en términos de concentración de un estudio 24 horas que exceda ese valor, significa que está superando la norma. Y obviamente, dependiendo del número de superaciones, es como se basa, ¿cierto?, para decir si la calidad de aire es buena o es mala. Pero ya saben que no importa si sobrepasa los 50, ya tiene un cierto carácter tóxico, ¿ya? Bueno, ahí está un mapa, ¿cierto?, que ilustra la región de los ríos y, ¿cierto?, no está muy bueno, pero se alcanza a ver, ¿cierto?, que las regiones, ¿cierto?, que están, o las localidades, perdón, que están en amarillo, son las localidades en las cuales nos estamos centrando en los estudios que estamos realizando. O sea, quisimos explorar un poco más allá de lo que se había hecho en Valdivia, ¿ya? Y estamos monitoreando con monitores portátiles, no esos monitores gigantes que están aquí en Valdivia, en los lagos, Panguipulli, Payaco, La Unión, Río Bueno. La pregunta típica es, ¿por qué eso y por qué no otro? ¿Ya? Las respuestas son más de una: recursos, logística, interés de parte de las municipalidades de que su comuna sea incorporada dentro de la que se estudia, distancia, datos preliminares que hayan hecho algunas otras entidades de que si estaba o no estaba contaminado. Antiguamente se había determinado, por ejemplo, Futrono como una localidad, pero antecedentes dieron que en realidad Futrono no es una localidad que sea altamente impactada por su calidad del aire. Por lo tanto, ahí es donde hay que vivir. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren ver los resultados desde el punto de vista del material particulado, tenemos aquí los lagos, ¿ya? ¿Recuerdan, cierto? Los lagos están ahí, cerquita de Valdivia. Y de todas las mediciones, ¿cierto?, que se realizaron, 41% estuvieron superando la normativa de 50 microgramos por metro cúbico promedio diario, ¿ya? Ahora, ustedes van a ver algunos, bastantes, ¿cierto?, gaps o espacios en los datos, y eso se debe a varios factores. Uno, al ser estos monitores portátiles, la gente que está a cargo de ellos es la gente que tiene que estar todos los días cambiando un filtro. Si se olvidan de ir a cambiarlo después de 24 horas y por ese motivo fueron a las 25, ya ese filtro no es elegible del punto de vista de calidad del aire por la norma. O si por ese motivo algo se averió o ha pasado, por ejemplo, que despiden a la gente, cambian a otro, el que llega no tenía idea cómo hacerlo. Ustedes saben, los que tienen proyectos saben que pasa de todo y más, ¿ya? Se van a dar cuenta, eso explica por qué hay algunos espacios, ¿cierto?, en los datos. Aquí, por ejemplo, Payaco, 52%. Panguipulli, 98%, ¿cierto?, de los datos superaron la norma. O sea, ya estamos hablando aquí
de que la calidad del aire no es exclusivo de Valdivia, como la gente podría pensar. Bueno, aquí Valdivia, ¿cierto? El 27% de los datos recolectados estuvieron, ¿cierto?, superando la norma. Ojo acá que en Valdivia el monitor que está ahí es un monitor que es permanente y está operado en forma automática. No hay nadie que lo esté operando físicamente. Por ende, los registros son garantizados y asegurados diario, a diferencia de los otros lugares. Bueno, La Unión, 66%, Río Bueno, 52%. O sea, la gran mayoría de las veces en el periodo de estudio, ¿cierto?, se supera la norma. Ahora, la pregunta es, o sea, desde el punto de vista de material particulado estamos claros que no estamos bien. Ahora, desde el punto de vista de la composición química, vamos a ver. ¿Se acuerdan de los policíclicos aromáticos que les mostré esa estructura en que eran como unos anillitos? Bueno, esos son uno de los compuestos a nivel mundial que se conocen como dentro de los más tóxicos a nivel mundial, ¿ya? De hecho, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, los tiene, ¿cierto?, catalogados como uno de los contaminantes que más se exploran a nivel mundial en distintas matrices, producto de la toxicidad que ellos tienen. Fíjense, por ejemplo, en Valdivia, el total, ¿cierto? Nosotros estamos buscando 18 compuestos policiclos aromáticos, existen muchos más, obviamente. Tenemos, ¿cierto?, una tendencia muy parecida a lo que se podría esperar desde el punto de vista del material particulado, ¿cierto? O sea, bueno, no están los datos acá, pero por ejemplo aquí en Paquipulli, bajo, ¿cierto? Y empieza el invierno, sube y después decae. Entonces, obviamente, uno puede hacer el vínculo inmediatamente de que estos contaminantes están altamente asociados ¿con qué? Con el material particulado, ¿cierto? Entonces hay una relación relativamente buena entre ellos. O sea, aumenta uno, aumenta el otro, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren saber, o si algunos preguntarán seguramente cómo puedo contribuir a mejorar esto, bueno, estos policiclos aromáticos se forman principalmente por combustión de hidrocarburos, ¿cierto?, de biomasa, y esencialmente cuando la presencia de oxígeno es mínima. Y díganme ustedes, ¿quién de ustedes no tira, o sea, cierra el tiraje al máximo, principalmente para que la leña le dure más? La gran mayoría, ¿cierto? Y bueno, cuando ustedes están haciendo eso, bajan dramáticamente la cantidad de oxígeno que está presente en esa combustión. Por lo tanto, la combustión, como todos conocen, se hace más lenta, ¿cierto? Dura más el leño, ¿cierto? Pero al mismo tiempo están favoreciendo la producción de estos compuestos y, por lo tanto, como sugerencia, traten por lo menos de dejar una pequeña, ¿cierto?, entrada de aire y no cerrar el tiraje completamente, porque eso, como ya lo saben ahora, favorece la formación de estos compuestos. ¿Ya? Bueno, ahí están los niveles que se ven en Valdivia, en Payaco. Fíjense que aquí llega a 100, Payaco llega sobre 300, Panguipulli cerca de 80. O sea, ya estamos viendo que hay cosas que uno siempre piensa, bueno, Valdivia, ¿cierto?, es más grande, tiene más población, hay más combustiones lentas. Sin embargo, los niveles de contaminación en Payaco son superiores a Valdivia, por lo menos hasta 3 veces. ¿Ya? Entonces no se trata de un fenómeno que tenga que ver, que está muy relacionado con la población. Hay otros factores involucrados, que obviamente también lo estamos estudiando, pero no se los voy a presentar ahora, que pueden ser geografía. ¿Ya? Hay muchos lugares que se catalogan como que dicen, nosotros vivimos en un hoyo, ¿cierto? Que no hay ventilación, etcétera, etcétera. Bueno, en esos lugares donde se concentra la mayor cantidad de contaminantes. ¿Ya? Bueno, los lagos, valores máximos están cercanos a los de Valdivia, La Unión y Río Bueno, ¿cierto? Pero el que más excedió hasta ahora, ¿cierto?, ha sido Payaco. ¿Ya? Ahora, aún no sabemos exactamente el por qué, pero ya se lo podré contar en un futuro cercano. Ahora, la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Son todos estos compuestos provenientes de una misma fuente? ¿Ya? Cuando uno hace un muestreo y una caracterización química, obviamente el material particulado retenido en los filtros es de multifuente. Es como quien dijera, ya, tú cierras los ojos y todos le empiezan a pegar en la cabeza, ¿cierto? Y después le preguntan, ¿quién te pegó? Seguramente no va a saber quién, alguno que pegó más de uno, ¿cierto? Dependiendo de qué tan malo era, ¿cierto? Y otro que no pegó. Entonces aquí algo parecido, cuando el filtro tiene todos los responsables. Ahora la idea es ver quiénes y en qué porcentaje están contribuyendo a ese material particulado. Y como lo había dicho inicialmente, ¿por qué? Porque así uno puede enfocar acciones de mitigación
a esa fuente en particular y no otra, ¿ya? Ahora, ya nos ponemos un poquito más denso, ¿cierto? Esto no es tan simple poder determinar la fuente, ¿cierto? Hay que excavar los datos, ¿cierto? Limpiarlos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y se usa principalmente métodos estadísticos multivariados, como análisis de componentes principales, análisis de mínimos cuadrados, análisis de vectores politópicos, entre otros. Son sistemas que te ayudan en cierta forma a poder tratar mezclas complejas de datos y poder de alguna forma ayudarse, ¿cierto?, para extraer las fuentes que están contribuyendo a este tipo de contaminación. Obviamente, por tratar un seminario de divulgación, no voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero si alguien lo desea, lo podemos hacer. Bueno, solamente para efectos ilustrativos, ya no científicos, les voy a demostrar aquí que este gráfico lo que muestra, ¿cierto?, un análisis de componentes principales, cómo se distribuyen en términos del comportamiento de la concentración de policiclo aromático las muestras tomadas y las distintas localidades. Entonces ustedes ven aquí que hay datos aquí de Valdivia acá, datos de Valdivia por aquí, datos de Valdivia por acá, que están, por ejemplo, Payaco, está Panguipulli, ¿cierto? Están distribuidos. Ahora, esa distribución tiene una razón de ser. Y la razón de ser está aquí abajo. ¿Y qué dice? Dice, esta muestra, si uno ve su descripción, cuándo fue tomada, y uno va a ver, ¿cierto?, en la descripción que todas estas que están aquí fue tomada en diciembre. Las muestras que están acá en octubre, noviembre, las muestras que están acá en septiembre, agosto y julio. O sea, ahí está en forma progresiva, ¿cierto?, en el año. Si ustedes se fijan, en los meses de julio y agosto, que son los meses donde está la mayor concentración de material particulado, la cantidad de anillos, ya, ¿cierto?, de policiclo aromático es mayor. Ahora, hay una relación directa entre la cantidad de anillos y la toxicidad y la bioacumulación de estos contaminantes en el cuerpo. Por lo tanto, en los meses de invierno son los peores desde el punto de vista de la calidad de los anillos aromáticos. Y esa calidad va bajando a medida que, va mejorando en teoría, a medida que avanzamos a los meses de verano, donde va bajando el número de anillos, hay menos posibilidad de riesgo desde el punto de vista de cáncer, y al mismo tiempo, ¿cierto?, es más fácil poder de alguna forma deshacerse de estos compuestos en nuestro organismo, ¿ya? Tampoco voy a entrar en detalle de los mecanismos que actúan, ¿cierto?, para defenderse, entre comillas, de estos contaminantes, pero sí existen, ¿ya? Ahora, también en forma ilustrativa, el análisis de vectores politópicos, lo que nos dio, ¿cierto?, son estas 4 señales para el caso de los hidrocarburos alifáticos, que si uno no sabe, obviamente, lo que está haciendo o no tiene conocimiento de química, es muy difícil poder interpretarlo. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, en cierta forma, es poder usar toda la información que tenemos de los análisis para poder llevar a las distintas fuentes. Entonces, ¿qué nos sale acá? Bueno, para efectos prácticos, 4 distintas posibles fuentes que están contribuyendo esos químicos. Y obviamente, a través de eso, uno puede llegar al productor del material particulado, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, tenemos una señal típica de hidrocarburos pesados de petróleo que se ocupa muchas veces en las calderas, ¿cierto? Tenemos petróleo diésel, que es el petróleo, ¿cierto?, que se ocupa principalmente, ¿cierto?, en lo que es la parte automotriz, ¿cierto? Tenemos también una cierta mezcla de fuentes biológicas y fuentes pirogénicas, o sea, hidrocarburos, que se podrían producir principalmente por quema de biomasa, leña, y obviamente fuentes desconocidas que son difíciles, por el patrón que tienen de comportamiento, difícil de atribuir a alguna fuente productora en particular. Ahora, si ustedes me preguntan para qué sirve todo esto, para eso. Al principio, obviamente, uno dice qué es, ¿cierto? Pero es fácil de entenderlo. Aquí están las 4 fuentes o posibles fuentes productoras de material particulado abstraídas solamente a través del análisis químico de hidrocarburos alifáticos y con la ayuda del análisis estadístico, donde nos muestra, por ejemplo, Valdivia, La Unión, Río Bueno, los lagos Panguipulli, Payaco. No sé, bueno, es difícil explicar por qué pusieron a Payaco PM, ¿ya? Pero eso no fui yo, ahí fueron. Claro. Y, claro, puede ser Puerto Montt, pero no es Puerto Montt. Entonces ahí se ve, para cada muestra tomada en Valdivia, cuál es el porcentaje que tiene, por ejemplo, la quema de combustibles pesados.
qué porcentaje contribuye la quema de biomasa. Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, que en Valdivia la contribución de material particulado se comparte entre quema de biomasa y combustible. Pero si nos vamos, por ejemplo, al caso de Payaco o Panguipulli y Payaco, el que se está llevando, ¿cierto?, la responsabilidad hasta el momento, esto podría llamarse resultados preliminares, ¿cierto?, serían fuentes que no son las que uno siempre piensa que son, que en este caso es la quema de biomasa. Entonces, bueno, nos lleva una gran sorpresa cuando analizamos estos datos y conversando, ¿cierto?, con la gente del Ministerio de Medio Ambiente, dice que esto realmente no es que lo esté haciendo yo, pero realmente una contribución súper importante, porque decía, bajo ningún punto de vista, ellos habían sospechado de que este tipo de fuentes podrían ser tan importantes o más importantes que la quema de biomasa. Entonces, eso habla también de que hay otras fuentes que están contribuyendo, obviamente, al material particulado que no estaban siendo consideradas, ¿ya? Y eso, obviamente, gracias al análisis químico y el análisis estadístico. Ahora, yo les hablaba anteriormente de la buena correlación o el buen entendimiento que tenía el material particulado con estos contaminantes, en este caso policiclo cromático, y en realidad el R cuadrado, y más que nada refleja, ¿cierto?, muy sencillamente, el grado de ajuste o la buena relación que tienen, ¿ya? Si ustedes se llevan bien con un amigo, obviamente su R cuadrado va a ser 1, ¿ya? Y si quieren saber qué tan buenos amigos son, de 0,5 para arriba se acepta como amigo y de 0,5 abajo, nada conmigo, ¿ya? Para entenderlo en formas generales, ¿ya? Entonces, todos estos valores que están, ¿cierto?, de material particulado y policiclo cromáticos son todos arriba de 0,5, por lo tanto hay una muy buena correlación entre ellos, ¿ya? Por los lagos, ¿cierto?, Payaco, etcétera, etcétera. Ahora, esta transparencia, o esta diapositiva, perdón, se me secó la lengua, es lo que yo tenía como noticia, ¿cierto?, que también es una curiosidad, que como le decía de Waldo, que está sentado allá, ¿cierto?, de poder no solamente estudiar la contaminación atmosférica desde el punto de vista de lo que es outdoor, o sea, fuera de nuestros hogares, sino también hay una contaminación que nosotros no estamos considerando, que como dice, yo cierro mi puerta, estoy seguro, y sobre todo si le echo llave a la puerta, ¿ya? Pero fíjense, solamente visualmente hablando, estos son filtros tomados dentro de las casas, no fuera. Está claro, ¿cierto?, que obviamente hay una cierta relación entre el color y la cantidad de material particulado. Ahora, obviamente, se espera que la cantidad de contaminantes que dentro de la casa sea menor que la de afuera, y por esa razón, ¿cierto?, en este caso, fueron filtros tomados en 48 horas, ¿ya? Porque para garantizar en cierta forma de que se mostrara algo. Ahí, bueno, está claramente, ¿cierto?, lo que está ahí, ¿cierto?, la EP, la estufa parafina, todo lo que es SL es combustión lenta, y todo lo que es L es estufa leña. De esto también tenemos algunos resultados bien interesantes. No están todos analizados porque estamos recién sacando del horno, se podría decir, los resultados, ¿ya? Pero sí les puedo contar que dentro de sus casas tampoco están tan a salvo como muchos podrían pensar de la contaminación atmosférica, ¿ya? Ahora, lo que nosotros queremos determinar en ciencia cierta, no en el futuro inmediato, pero sí necesitamos más investigación, es si efectivamente la contaminación indoor está directamente relacionada con lo que yo uso para calefaccionarme, o da lo mismo y solamente es una intrusión de la contaminación externa hacia nuestros hogares, ¿ya? Hasta ahora son hipótesis que por ahí hay dos señoritas que están ahí, se las van a responder cuando den su examen de grado, ¿ya? Ahora, si hablamos del punto de vista de la toxicidad de estos filtros, ¿cierto?, indoor dentro de nuestros hogares, podrán ver, ¿cierto?, que no hubo ninguno que no tuviese policíclico aromático en su composición química, ninguno. Por lo cual, de todas maneras, habla de que hay una cierta peligrosidad desde el punto de vista de la toxicidad de esos filtros. Y se detectó en todo ello el que yo le había mencionado, ¿cierto?, que es uno de los más malos que se conocen desde el punto de vista de esa familia, el benzoapireno. Todas las muestras que fueron analizadas hasta ahora en forma preliminar tienen presencia de ese componente, ¿ya? Y ahí está la relación, ¿cierto?, el material particulado que les mostraba anteriormente graficado, ¿ya? Ahora, nosotros también estamos extendiendo estos estudios para poder ver específicamente, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver
con la leña, ¿cierto? Que la leña, cuando se quema, no solamente produce estos compuestos que había mencionado, sino que hay otros compuestos que también nos pueden ayudar a determinar fuentes, ¿cierto?, de quema de leña, si esta está presente todo el año, y en forma más ambiciosa, nosotros como químicos también queremos determinar, sin saber obviamente datos, cuál tipo de leña es la que está siendo quemada principalmente, ¿ya? Son desafíos, ¿cierto? Como quien dice en el buen chileno, vamos de atrás para adelante, ¿ya? O sea, tomamos el filtro y de ahí vamos empezando a averiguar quién, ¿cierto?, el que produjo. No, al revés, ¿ya? Y ahí tenemos un experimento muy sencillo, ¿cierto?, en donde se está, ¿cierto?, quemando leña. Obviamente cada tipo de leña fue caracterizada y ahí está el pobre muestreador, ¿cierto?, tosiendo como loco, ¿cierto?, captando todo ese material particulado que se genera. Y obviamente lo que estamos recién comenzando a realizar, hay estudios preliminares, es qué tipo de contaminante o qué tipo de compuestos pueden ser ocupados como trazadores de contaminación por leña. Dentro, obviamente no lo voy a mencionar todo, pero dentro de lo que se han detectado está el levoglucosan, que en el fondo deriva de la quema de celulosa, y algunos compuestos, por ejemplo, como el que está ahí, que es el siringol, que es de la familia de los metoxifenoles, que también son compuestos que se generan producto de la combustión de leña. De hecho, el siringol, seguramente más de alguno de ustedes lo ha comido, ¿ya?, sin saberlo, porque es uno de los ingredientes principales que se le agregan a los productos ahumados, ¿ya? Así que, ¿quién no ha comido un producto ahumado sin pasar por humo? Mucho, ¿cierto? Y obviamente, esos son ese tipo de compuestos. Ahora no los quiero asustar, pero eso no es tan tóxico como lo otro, ¿ya? Ahora, esas fórmulas extrañas que se ven ahí, que tampoco vamos a entrar en detalle, sirven principalmente para evaluar o comparar la toxicidad, ¿cierto?, que puedan tener estos contaminantes en nuestro cuerpo. Entonces, lo que normalmente uno hace es hacer cálculo de toxicidad equivalente, ¿ya?, en donde se homologan 8 policíclicos aromáticos, que supuestamente son los más peligrosos, como si fuesen, en cierta forma, benzoapireno. Sobre todo los chicos que están atrás, seguramente más de algunos compañeros han dicho, yo soy el más malo. Entonces, el que dice que es el más malo es el benzoapireno. Y el resto, si quisieran ver, o en términos de desorden, ¿cierto?, la profesora muy bien lo sabrá, el más desordenado y cómo es el menos desordenado en relación, entonces se hace una equiparación, se equiparan. Entonces, hay ciertos factores que hacen y ayudan a equiparar, por ejemplo, el indenopireno como si fuese benzoapireno. Y en este caso, multiplicado por 0,1. O sea, el 10%, o sea, un indenopireno equivale a un 10%, como si fuese 10% de un benzoapireno. Y de esa forma uno puede homologar y ver toxicidad. Si quieren saber resultados, puse, ¿cierto?, ensombrecí esa área para poder compararlo en todas las localidades. Ahí ustedes pueden ver cómo anda la toxicidad, ¿cierto?, de este material particulado desde el punto de vista de su composición química. Entonces ahí ustedes ven Valdivia, ¿cierto?, con un valor máximo de 35, Panguipulli alrededor de 30, 35, los lagos, lo mismo, ¿cierto?, se parecen bastante, pero llegamos a Payaco y estamos 2 o 3 veces más que el resto de las localidades. O sea, del punto de vista de la toxicidad, Payaco no lo está haciendo muy bien, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando con Payaco? Todavía no sabemos, como les dije. Bueno, quisiera terminar esta exposición agradeciendo, obviamente, al proyecto Fondesit, que es el que financia todo este tipo de investigación, ¿cierto?, al Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, la Seremi de la Región de los Ríos, en especial, ¿cierto?, a Jean-Paul Pinot, al Ministerio de Salud, ¿cierto?, la Seremi de Salud de los Ríos, especialmente al que está presente, el señor Waldo Gallardo, a Exponent UK, que, ¿cierto?, son unos científicos que están apoyando con esta investigación del Reino Unido, y obviamente a todos los que hacen que esto sea realidad, en este caso estudiantes y profesionales, que colaboran en esta investigación, que no son pocos. Yo figuro como el que hace todo, ¿cierto?, pero en realidad soy el que menos hago. Y quería hacer una mención honrosa, una dedicación a mi amigo, ¿cierto? Yo le saqué esa foto porque justo ese día coincidió que los dos llegaron con el mismo chaleco. Entonces no podía dejar pasar esa oportunidad. Bueno, ¿y por qué los puse? Principalmente porque ellos participaron, ¿cierto?, inicialmente de la idea y del proyecto. Muchos de ustedes ya habrán conocido a Eduardo, ¿cierto? Y bueno, Hernán jubiló y Eduardo falleció. Gracias.
damos paso al público para que hagan sus preguntas. Una pregunta, ¿qué pasa con las dioxinas? Mira, las dioxinas no son producidas principalmente por quema de biomasa. Más que nada se producen por quema de plástico, por ejemplo, residuos hospitalarios. O sea, si quieren realmente detectar dioxina, toma una muestra alrededor del hospital y te aseguro que la encuentra. Pero dioxina en particular o furano, ya, o mal llamada dioxina y furano, porque tienen otro nombre, principalmente se derivan de eso, de quema de residuos hospitalarios, plásticos, PVC, cosas con cloro, ya, más que biomasa. Bueno, agradecerle primeramente por la ilustración Gracias. que nos da. Mire, mi consulta es relacionada con lo que usted mencionó, es de que todos los seres humanos o todos los seres que respiramos tenemos filtros en forma natural, Sí. que son las vías. Ustedes, no sé cómo decirlo, pero también en forma natural hacemos filtro con nuestra mucosidad. Sí. ¿Ustedes han analizado la mucosidad de distintos sectores de las comunas en los cuales ustedes hicieron su estudio? Bueno, o sea, la verdad no se nos había ocurrido, no creo que sea un muestreo muy agradable, pero la verdad es que nosotros nos estamos centrando netamente en lo que es la parte atmosférica. Hay otros colegas que se centran en por ejemplo, en el plasma sanguíneo, ¿cierto? Que son las matrices que importan, obviamente, que representan qué es lo que está en el torrente sanguíneo, pero en particular nosotros no hemos hecho ese tipo de estudios. Pero sospecharía, producto obviamente que la mucosidad, entre comillas, no es la misma siempre, de que de alguna u otra forma estos compuestos en realidad, con las partículas son tan finas y no quedan retenidas en eso, sino que pasan directamente, lo que tendríamos que hacer en estricto rigor es tomar muestras del alveolo, lo cual obviamente es totalmente inviable, a no ser que hagamos un muestreo de cadáveres. Hola, muchas gracias por la charla. Gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué piensa usted de los filtros que vienen para combustión lenta para reducir la emisión de partículas finas o de contaminación? Perdón, disculpa, no entendí muy bien tu pregunta. Los filtros que venden para la combustión lenta, ¿conoces esos filtros? Ok, ya, sí. ¿Sirven Bueno, o no sirven? Ya, esos, sí, no, pero esos filtros son más que nada, son catalizadores, no son reales, filtros reales. En el fondo lo que te ayudan en cierta forma esos filtros es, yo creo que son mal llamados filtros en realidad, pero son catalizadores, que en el fondo lo que te hacen en cierta forma es mejorar la combustión. E indirectamente tú también reduces en parte la emisión de partículas, ¿ya? Pero principalmente está enfocado para lo que es gases, ¿ya? Mejorar combustión, ¿ya? Pueden también mejorar un poco la producción de material particulado, o sea, perdón, de material particulado digo, pero en cierta forma están orientados para eso. O sea, yo los conozco, los he visto, he ido a algunas ferias de estas ambientales donde ofrecen ese tipo de cosas, de los ecofiltros que se llaman, pero tengo mi duda. No sé si hay algún vendedor por ahí. Hola. Hola. En un momento de la presentación mencionó a los elementos trazadores. Yo no entiendo cuál es la definición de esos elementos. Ya. Cuando tú tienes una fuente contaminante y puedes de alguna forma identificar un compuesto que sea único, exclusivo de esa fuente, de cierta forma es como una huella digital, ¿cierto? Tú podrías después identificarlo dónde está presente. Si yo tomara ese vaso, ¿cierto? Y nadie más lo tomase, y después quisieran saber quién lo tomó, la forma de detectarlo sería a través de la huella digital, ¿cierto? Que yo dejé plasmada en el vaso. Entonces, obviamente, después van a empezar a comparar las huellas digitales y van a saber que fui yo. Lo mismo pasa con los contaminantes. Hay muchos contaminantes que son exclusivos de una fuente y, por lo tanto, determinar los niveles o la presencia te indica que esa fuente en particular está presente. Y ese es el caso del levoglucosan.
El L-glucosal no se va a formar por quema de combustibles fósiles, pero sí se va a formar por quema de biomasa, particularmente de madera. Gracias. Claudio, ¿es lo mismo poner un instrumento en el centro de la ciudad de Valdivia que ponerlo en la Isla Teja, por ejemplo, o en el Parque Oncol? No. ¿Y las mediciones que tú tienes, que has mostraste acá, se supone son mediciones promedios de toda la ciudad? ¿O sí, no son promedio, porque la logística desde el punto de vista del muestreo no es para andar con un monitor por todo Valdivia, lamentablemente. Uno, por custodia. O sea, no es fácil dejar, aunque lo vamos a hacer, se me olvidó mencionarlo, pero lo vamos a hacer. Este año pretendemos hacer un mapeo de la contaminación atmosférica en Valdivia particularmente, en distintas localidades. Ya tenemos definidos los puntos, ahora hay que hacerlo. No va a ser fácil, porque tú no puedes dejar un monitor, ojalá ocurriera eso, en la calle, en un lugar representativo, porque seguro el otro día, aunque nadie le sirva a nadie, no va a estar. Seamos honestos, ¿cierto? Y eso puede pasar, y ha pasado. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, normalmente necesitamos custodia. Y eso no siempre es fácil. Y tampoco ha sido fácil, porque muchas veces, bueno, en el caso de los que estamos hablando, que no están en Valdivia, algunos están en el CEFAM, otros están en algunos colegios, lamentablemente lo que nos ha pasado, que tenemos la custodia y la responsabilidad de que cambien los filtros todos los días, pero como estos colegios, algunos tienen calderas, entonces, ¿qué ha pasado? Como hay una fuente directa relativamente cerca, muchos de los estudios que hemos estado haciendo han sido directamente impactados por ese punto focal más que por el promedio general. Y eso obviamente genera dolores de cabeza, pero se tiene que evitar y por eso son 3 años de estudio. O sea, se corrige lo que no funcionó. Pero lo vamos a hacer. Otra pregunta, pero a lo mejor tú no la tienes, la respuesta. Ajá. Se refiere a las tasas de incidencia de cáncer pulmonar. ¿Existe alguna estadística, registro que puedas comparar? Sí, bueno, dentro del concepto de lo que es morbilidad y sí. Nosotros no estamos haciendo ningún estudio en ese aspecto, pero sé que hay colegas que lo están haciendo, ¿ya? Pero principalmente ellos se basan en la relación entre pacientes que han estado internados por problemas respiratorios, porque es bien difícil en realidad en lo que es contaminación atmosférica demostrar que el cáncer, por ejemplo, del pulmón o lo que sea, es precisamente por este evento de contaminación y no por otras causas, ¿ya? Son muchos los contaminantes, muchos los factores que pueden gatillar que alguien tenga un cáncer particular. Pero sí hay estudios, no lo estamos haciendo nosotros, pero sí hay estudios. De hecho, nosotros también queremos hacer algo así, sobre todo con los estudiantes que están haciendo tesis en este tema, que están vinculados al área de salud, de poder de alguna forma tratar de relacionar, ¿cierto? Aunque sea la gente que va por consulta respiratoria y relacionar eso con la calidad del aire aquí en Valdivia y llevarlo un poco más allá, también complementarlo con la caracterización química. Y perdón, y con esto Sí, también, sí. tranquilo. Porque el profesor Leonel Gil en Santiago hizo una serie de estudios en su tiempo y utilizaba el test de Ames, que funciona muy bien, para determinar la mutagenicidad del material particulado. Sí. Y hacía pruebas en diferentes zonas de Santiago. Y la verdad que la variación era interesante. Sí. Había variaciones dependiendo de qué área se tomaban las muestras. ¿Ustedes tienen pensado hacer algo así? No vamos a hacer test directos de mutagenicidad porque ya se han hecho, se conocen. Y por algo existen esos cálculos de toxicidad y mutagenicidad equivalentes que te ayudan en cierta forma a intuir eso sin realmente hacer el estudio genético, se podría decir, ¿cierto?, de la mutagenicidad. Pero obviamente es interesante lo que tú comentas, porque en realidad la partícula en sí no es tóxica, no te va a producir la mutagenicidad. Lo que te produce la mutagenicidad es la composición química. Entonces nosotros ese es el aporte que estamos dando. Obviamente no podemos resolver y cubrir todo porque son 3 años de estudio y se necesitaría mucho más tiempo y recursos para hacer. Pero, gracias. Okay. Claudio, gracias por tu presentación, estuvo muy didáctica. Gracias. Te quería preguntar acerca de las comparaciones entre leña húmeda y leña seca, si daban una distinta señal de estos trazadores que ustedes puedan verificar, si la gente también les sirviera el servicio para monitorear si las personas están adhiriendo o no a las campañas de compra de leña. Bueno,
Nosotros estamos haciendo algunos experimentos. No hemos entrado todavía al detalle de leña húmeda y seca, pero también lo queremos hacer. Tenemos hartas ganas de hacer muchas cosas, el tiempo obviamente, pero sí, se podría llegar a hacer. De hecho, se sabe, ¿cierto? Todos saben que el material particulado está directamente relacionado con el porcentaje de humedad que tenga, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos hacer experimentos controlados en donde sepamos el porcentaje de humedad de un mismo tronco, entre comillas, y le observamos sus señales químicas, podríamos tal vez poder identificar, no en términos de composición, sí, pero sí en términos de proporciones, qué compuestos se exacerban y cuáles no, y podríamos eventualmente, con análisis estadístico multivariado, llegar a determinar como lo que tú dices. Se puede, pero es una inferencia. No es... Bueno, yo siempre he dicho a todos mis estudiantes, les digo, la ciencia, uno se acerca a la realidad, nunca la cuenta. Claro, si no les ponen. Yo quería preguntar si es que hay una especie de componente tóxico en las heces de las vacas o algo así, porque escuché por ahí algo como eso. Si hay, perdón. ¿Alguna especie de componente tóxico en las heces de las vacas? ¿En la leche? En las heces. Ah. En las heces, porque escuché por ahí que se comparaba con la misma cantidad que producían 5 autos. ¿Tiene algo de verdad eso? Ya, pero tú estás hablando principalmente de metano, ¿a eso te refieres, no? Sí, sí. Ya, esos son gases que se llaman gases de efecto invernadero, que no son necesariamente vinculados con lo que estamos presentando ahora, que son materiales particulados. Ahí estamos netamente de gases, ¿ya? Y bueno, no tengo el antecedente de qué se equivale, pero obviamente si tú miras la primera transparencia, me voy a tardar un poco en llegar. Las vacas, ¿cierto?, se conocen como una de las productoras principales de metano. Pero el metano no tiene un efecto con respecto a material particulado. El efecto que tiene el metano principalmente está relacionado con el efecto invernadero, que es otro fenómeno. Pero también es un fenómeno atmosférico, obviamente. No sé si sabes lo que es el efecto invernadero, pero es muy parecido a lo que expliqué del albedo. En el fondo la radiación entra, ¿cierto?, a la Tierra, cierta cantidad se devuelve, pero al chocar con estos gases, en vez de irse a la atmósfera, vuelve hacia la Tierra. Y eso genera en el fondo el efecto invernadero. ¿Ya? No alcancé a llegar a la foto de las vacas, pero te prometo que estaban ahí. Ahí están. Tiene buen ojo, profesora. ¿Sí? Estás presentando ¿Ya? la exposición es de los materiales particulados que están en cada una de nuestras casas. ¿Es el mismo el que está en el exterior como en el interior? Bueno, la composición química nos dice que sí. Porque si fuera distinto, si fuese solamente mineral y no orgánico, no habría presencia de policíclico aromático, por ejemplo. ¿Ya? Pero no se confundan, porque es cierto, cuando uno pasa un paño por un mesón, ¿cierto? Ese no es material particulado, ¿ya? Ese es polvo grueso, ¿ya? Cuando hablamos de material particulado, es algo que tiene un comportamiento muy parecido al gas, que es poco probable que ande precipitando. Más que nada está la atmósfera. Y que es muy poco probable también que lo pueda hacer, por el tamaño que tiene. Pero la respuesta es, tenemos nuestras teorías de que esencialmente tenemos fenómenos de intrusión. O sea, de que la contaminación externa ingresa a los domicilios. Estamos en eso. Eso es lo que estaba diciendo, porque si tú miras, Claro, me demoro un poco en llegar a la... Con lo que le dijiste Claro, por ejemplo, a la pregunta ¿qué esperarían todos, ¿cierto?, desde el punto de vista de policiclo aromático, que son compuestos orgánicos producidos por quema incompleta de biomasa o combustibles fósiles, en una localidad donde tengan, por ejemplo, ¿dónde está? No está acá. Radiador.
Claro, que esto no equivale a lo otro. ¿Ya? Pero el otro se demuestra. Pero aquí, por ejemplo, tú tienes un radiador. Un radiador, ¿cierto? Funciona por radiación, ¿cierto? De calor, y que puede ser eléctrico, ¿cierto? Puede ser a gas, pero no está dentro de tu casa la fuente generadora. Entonces tú lo que tienes en tu casa solamente es en este caso el calor, ¿cierto? Pero ¿cómo explicas, primero que nada, que hay un material particulado, y segundo, que hay una presencia incluso mayor de policíclico aromático que lo que hay cuando hay una combustión lenta y una estufa que lo que era gel? Gas licuado. Gracias, Waldo. Es culpa de él porque él puso esa nomenclatura. Como no ha respondido a esa pregunta, me aprovecho y hago otra, porque veo presencia de estudiantes ¿Sí? de química y farmacia, y quiero que si pudieras mencionar qué equipos utiliza para poder realizar efectivamente estas mediciones. ¿Qué ¿Químicas? técnicas? Cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. Suena amenazante, pero lo es. No sé si... quería consultar si los purificadores de aire que nos venden para disminuir la contaminación intradomiciliaria sirven, alcanzan este tipo a filtrar este tipo de partículas. No, son muy finas. Tendría que tener una microfiltración, que normalmente no ocurre. Ayudan, obviamente, va a depender de la naturaleza, si es lo que quieren eliminar, porque los purificadores de aire principalmente se centran en purificar desde el punto de vista de la patología. Muchas veces que tienen ultravioleta para eliminar bacterias o virus, cosas así, más que la partícula en sí. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Claudio por su interesante exposición. Los dejo invitados entonces a la segunda charla titulada Terapia para trasplantes de órganos. El remedio puede ser peor que la enfermedad, que será expuesta por la doctora María Cecilia Rauch del Instituto de Bioquímica y Microbiología el jueves 8 de mayo a la misma hora. De esta forma concluye la primera ponencia del ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias.